En esta sesión vamos a ver por qué el antiguo régimen entra en crisis y uno de los hechos más importantes del siglo XVIII, que es la independencia de Estados Unidos. Otro de ellos es la Revolución Francesa, pero eso lo veremos de forma más detenida el siguiente tema. ¿Qué vamos a ver y por qué vamos a ver esto? Muy sencillo, porque la caída del antiguo régimen supone un antes y un después para la historia, puesto que se pasa de una determinada forma de concebir la política, la sociedad y la economía a otra forma muy diferente que veremos a lo largo del siguiente tema y del otro. No quiero adelantar acontecimientos. Pero bueno, aquí tenéis un esquema donde se explica por qué el antiguo régimen entra en crisis. En un primer momento hay varios factores que de alguna forma interfieren en la caída de ese régimen. Uno de ellos es la Ilustración, claro, ese movimiento intelectual del que os he hablado en la anterior sesión, en el anterior vídeo, puesto que el triunfo de la razón, el triunfo de la crítica, el triunfo de pensar, de ver que hay algo más allá que lo que está establecido oficialmente, va a suponer que se instalen nuevos puntos de vista y por lo tanto otro tipo de pensamiento, un pensamiento político, un pensamiento económico diferente al que venían viviendo la sociedad en este momento. Se trata de un pensamiento centrado en el liberalismo, que veremos cuáles son las características de este liberalismo, y en el mercantilismo en cuanto al ámbito económico. Por otro lado, vamos a ver que se va a producir la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los colonos de lo que era Inglaterra en el territorio americano estaban descontentos con el trato recibido por parte de la metrópolis. Va a pasar que, de forma muy resumida, van a declarar su independencia las 13 colonias, va a haber una guerra en la que Inglaterra sale derrotada y de la cual nacerá un nuevo país con una nueva constitución del que George Washington será el presidente. Se establecerá un gobierno federal, que ahora veremos, y se hará la Declaración de los Derechos y Libertades. Por otro lado, ¿qué más va a influir en ello? Va a influir un descontento social muy grande, que se va a ver materializado sobre todo en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a marcar un antes y después. Ya os he explicado en clase que la Revolución Francesa se escoge como hecho que va a dividir la edad moderna a la edad contemporánea, dada la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto en que esa monarquía absoluta es insostenible. Insostenible porque, como ya habéis visto, el peso que asumen determinados estamentos sociales va a hacer que se cuestione si realmente son ellos los que tienen que, de alguna forma, soportar esas cargas sociales, económicas e incluso políticas. Por otro lado, vamos a ver cómo otros estamentos sociales, como es la burguesía, va a querer participar del gobierno y por culpa de la nobleza y de la monarquía no van a poder hacerlo. Por lo tanto, va a haber un descontento social. Esto va a llevar a que se desencadene una revolución, un estallido de violencia en las calles, de protesta, que va a acabar pues en la caída de la monarquía y por lo tanto en el fin del antiguo régimen. Los reyes, veremos en el próximo tema, serán decapitados, se establecerá otro sistema político que se llamará monarquía constitucional, ya veremos por qué se llama así, del cual Napoleón es la cabeza más visible del mismo. Posteriormente se verá que esta monarquía constitucional va a evolucionar a una república democrática y un poquito después a una república burguesa. Pero bueno, esto es algo que veremos, ya os digo, el próximo tema. ¿Y qué más va a causar que el antiguo régimen entre en crisis? La misma sociedad. La misma sociedad estamental, dividida en privilegiados y no privilegiados. Va a haber que estos estamentos en los que no se puede, que son estancos, que son cerrados, que no vas a poder subir nunca ni vas a poder promocionar nunca, va a propiciar que esas capas que sí que pueden subir, que sí que quieran subir, no suban, pero van a rebelarse contra ello. Y otra forma de rebelión o de manifestación cultural va a ser el arte. Aunque el arte está al servicio de la política, en muchos casos, aquí no es menos,
el barroco, el rococó, el neoclásico, vamos a ver cómo se rompe un poco con la estética recargada, la pompa que hemos visto en los reyes absolutos, para llegar a otro arte más fino que nos recuerda al arte romano, al arte griego, que lo imita en sus formas, como una intención de volver a lo más puro, a lo más clásico, a lo no tan recargado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que el antiguo régimen va a pasar a ser fruto del pasado y ahora vamos a hablar de otro modelo político, económico, social, que es el liberalismo. El liberalismo y el antiguo régimen apenas tienen similitudes, todo lo contrario. Lo que defiende el liberalismo en sí es la división de poderes, la igualdad ante la ley, la división en clases y sobre todo un nuevo sistema económico donde el Estado, donde el rey o el presidente de una república, que ya veremos, no van a intervenir. Es la propia economía la que se regula de forma autónoma, como ocurre hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día estamos hablando de neoliberalismo, porque es un liberalismo que ha ido evolucionando a lo largo de estos 200 años. ¿Cuál es el modelo político que propugna el liberalismo a diferencia del antiguo régimen? Pues lo tenéis aquí a vuestra izquierda. Tenéis que la soberanía es nacional, es decir, soberanía significa que el poder recae sobre algo o sobre alguien, mejor dicho. En este caso, si estuviéramos hablando del antiguo régimen, el poder, es decir, la soberanía, recae sobre el monarca. Pero en este caso, en el liberalismo, en la entrada de estas nuevas ideas y en la caída de la monarquía, el poder va a recaer sobre la población. Vamos a hablar de un Estado de Derecho, a diferencia de un Estado patrimonial donde este Estado de Derecho, de alguna forma, va a permitir que tú puedas acudir ante la ley de forma igualitaria, no como ocurría con anterioridad. Y esto también lo va a permitir la división de poderes que tenéis aquí, a diferencia del poder absoluto a manos del monarca. La organización territorial también se va a basar de una forma, va a basarse, digamos, en algo políticamente adecuado al momento. Antes se basaba en el régimen señorial, es decir, nos organizamos según los señoríos que tenga la nobleza, pero ahora vamos a basarnos en cuestiones económicas y políticas. ¿Cómo es la sociedad ahora con el liberalismo? Importante, os he insistido también en clase, estamos hablando de que en el antiguo régimen hablamos de estamentos, ahora no, ahora son clases. Es un concepto que hasta hoy en día ha perdurado, sigue perdurando entre parte de la población, otra no, pero ya rompemos con esa sociedad estanca, esa sociedad en la que nadie podía subir, que siempre era igual, a una sociedad de clases que sí que va a permitir ese juego de subir y bajar de clases según la circunstancia personal de cada miembro. Vamos a ver que la sociedad se va a dividir según su riqueza, no según la cuna, como vienen diciendo. Tú tienes tanto, vas a pertenecer a esta clase. Y eso va a depender de cómo evolucione tu vida, porque a lo mejor en un primer momento estás viviendo como un campesino, pero gracias al comercio ha crecido tu economía personal y puedes convertirte de la clase media alta. Cosa que antes no ocurría, porque tú no tenías ningún título nobiliario que acreditara que tú pudieses pertenecer a un estamento privilegiado. Ahora, ¿quién va a representar a estas personas? Estas personas van a ser representadas en las Cortes, a través del sufragio. ¿Qué es el sufragio? El sufragio es el voto, el derecho a voto. ¿De acuerdo? Vamos a ver dos tipos. Va a predominar uno más que otro, sobre todo el restringido. ¿Qué quiere decir sufragio restringido? Que solo van a poder votar aquellas personas que cumplen un determinado nivel de renta económica, que pertenezcan solamente al sexo masculino o que sean mayores de 21 años, por ejemplo, a diferencia del sufragio universal que no contempla esta división ni en sexos, ni en economía, ni en edad. ¿Cuál es el modelo económico que propugna el liberalismo? Una economía de mercado, donde la economía se rige por sí sola, no hay intervención. Existe la propiedad privada.
Antes no existía de esta forma y la economía era intervenida por el rey, por el Estado. Ahora va a haber más competencia, van a existir más empresas y por lo tanto va a haber más donde elegir, por lo que los precios no serán tan altos o tan bajos, dependiendo del producto. Y por supuesto va a haber una libertad de contratación y una libre creación de empresas. Antes, con los gremios, veremos cómo se van agotando esa idea de gremios, sobre todo con la llegada de la revolución industrial. Antes con los gremios era muy difícil ver esto. Vale, pues teniendo esto claro, vamos a ver uno de los países donde se implanta este modelo, que es Estados Unidos. ¿Qué causa la independencia de los colonos residentes en América procedentes de Inglaterra? Por un lado, como no están representados, como veis aquí, en el Parlamento inglés, se sienten ninguneados. Ninguneados porque pagan impuestos. Y encima se les impone un monopolio comercial. ¿Qué quiere decir eso? Se les impone desde Inglaterra que todos los productos que salgan o entren de Estados Unidos, al futuro Estados Unidos, tienen que venir y ser controlados de Inglaterra. Pero es que además de todo eso, de que ya estuviera la cosa calentita, puesto que se sentían como el último mono, como la frase dice, van a ver que hay una influencia muy clara de las ideas ilustradas. Y por lo tanto, se van a desarrollar una serie de hechos que al final va a dar lugar a la independencia. ¿Cuáles son esos hechos? Primero, se amotinan contra el comercio de té, porque Inglaterra era quien quería asumir las competencias y ellos dijeron que también tendrían derecho a estar en ese mercado. Por lo tanto, ¿qué hacen? Declaran la independencia. Declaran de la independencia, pero evidentemente Inglaterra va a decir que nanay, que de independencia nada. Y por lo tanto se crea una guerra. Una guerra que va a durar hasta el año 1783, 7 años de guerra, para ver que finalmente Inglaterra pierde esa guerra y esas colonias se independizan de ella. ¿Cómo va a ser ese nuevo país? Hay una constitución que permite un sufragio en un principio restringido. Evidentemente va a contemplar la división de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo, y también vamos a ver que hay una república federal. Dejamos de lado ya la idea de la monarquía. Por lo tanto, a partir de todas estas ideas de crear una constitución, se va a crear una carta de derechos de los ciudadanos. Claro, ¿cuáles son las consecuencias de esta independencia? Lo primero de todo es que es la primera constitución que se crea en el mundo. Y que también hay una primera revolución. Es la primera revolución liberal. Posteriormente, a los poquitos años, vais a ver que hay otra revolución, que es la Revolución Francesa. Hay un primer proceso de descolonización muy importante, puesto que eso implica que las colonias dejan de ser lo que son colonias para llegar a ser países. Y es el nacimiento de una nación que en un principio parece que quiera liderar el mundo. Así fue, aunque actualmente está discutido ese papel. Ya sabéis, por otras grandes potencias como puede ser China. Así que vamos a ver que en este texto que vais a leer, vais a explicar lo que dice ahí. Comparar las diferencias entre monarquía absoluta y el planteamiento que tiene Montesquieu en cuanto a la división de poder y explicar por qué se consolidan estas ideas. ¿Por qué creéis que se van a consolidar? ¿Por qué creéis que tiene tanta importancia? Así que os animo a hacer este tema y seguimos en la próxima sesión. Nos vemos.